después de todo lo que ha estado pasando. Y vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses 2:1. Rápidamente para poder empezar. Hablar de los tesalonicenses. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta y tiene varios propósitos, pero el propósito principal de la carta del apóstol Pablo tiene que ver con corregir algunas creencias erróneas acerca de los acontecimientos finales relacionados con la venida del Señor. Si usted recuerda, en la primera carta a los tesalonicenses está el apóstol Pablo hablando sobre la parousia, está hablando sobre la venida del Señor, sobre el arrebatamiento del Señor. Entonces el apóstol Pablo de repente se desata un montón de dudas, y no solamente un montón de dudas, se desata la crisis. Porque el apóstol Pablo está hablando sobre la venida del Señor y se levantan personas creyendo que ese día ya llegó. Es algo muy parecido de lo que hablaba el pastor Adrián en la mañana con respecto al fin del mundo por este meteorito llamado, un meteorito que venía hacia la Tierra y estaba fechado el 23 de septiembre, el fin del mundo, por un meteorito. Hay personas que, a pesar de este falso profeta llamado Armando Alducin, y lo siguen a él, y él tiene su seminario y tiene varios seminarios. Él había dicho que para septiembre, finales de septiembre, era el rapto de la iglesia. ¿Quién lo escuchó conmigo? Que lo pusimos en la pantalla y no pasó. Entonces, esto que estamos escuchando no es algo que solamente está pasando en este tiempo, sino que en el tiempo de los tesalonicenses también estaba sucediendo. Así que el apóstol Pablo les escribe una segunda carta con el propósito de alentarlos, con el propósito de ubicarlos en la realidad y con el propósito de que no estén escuchando ellos, que no estén escuchando creencias erróneas acerca de los acontecimientos finales. Ahora, vamos ahí a segunda carta a los Tesalonicenses 2:1. Sí trajo su Biblia, ¿verdad? A ver, levante su Biblia. Amén. A ver, las secretarias, levanten la Biblia de esos que nada más la traen para traerme la Biblia, vieja, y ábreme y búscame la Biblia. Sí, porque les pones la Biblia en las manos y ellos dicen, ¿dónde está Marcos? Ahí está el hermano Marcos. Levanta la mano, Marcos, para que lo puedan ver, ahí está. Ok. Y si usted no tiene Biblia, pues encárgame una. Padre Santo, ¿quién trae cerveza? Ok, estoy muy nervioso porque ese es un mensaje que es muy difícil, exageradamente difícil. Y aunque usted no crea, si metiendo en mis patitas, siempre metiendo en las patitas. Vamos ahí. Y el apóstol Pablo comienza a decirnos de esta manera. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos en el 2:1, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor que está cerca. Qué interesante. Así que el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar. En el griego, en el original dice, no se dejen sacudir. O sea, no estén en una continua agitación. Y les dice, ni por espíritu, o sea, ni crean a una revelación pseudoprofética, ni por palabra, o sea, tampoco por un mensaje que alguien se levante a predicar en base a una supuesta revelación.
ni mediante carta. Y cuando el apóstol Pablo habla que mediante carta, era que se había tergiversado, esa es la palabra correcta, no transgiversado, tergiversado, repita conmigo, tergiversado. Se había tergiversado lo que él había escrito en la primera carta a los tesalonicenses. Así que los tesalonicenses no solamente estaban en una crisis, sino que habían dejado los trabajos, estaban dejando las casas, se estaban llenando de crisis, se estaban llenando, y dice el apóstol Pablo, no. Dice el apóstol Pablo que no se dejen mover fácilmente en su modo de pensar, no estén agitados. Ellos estaban perdiendo la cabeza. Entonces viene el versículo 3, en el 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque entonces el apóstol pone algo muy importante, que es lo que ellos tienen que revisar, que va a pasar. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces esto es muy importante, porque él les estaba diciendo, no estén escuchando lo que la gente dice, no estén escuchando lo que las personas hablan. Y entonces él les dice y les da una señal. Lo que tienen que hacer es fijarse ustedes en que no va a venir el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Y los comienza a ubicar en la carta. Comienza a enseñarles, tiene que venir una apostasía. Cuando yo busqué esta palabra apostasía en el griego, es apostasis. A ver si la puedes buscar. Es apostasis. Pero esta palabra apostasía tiene una característica diferente. Escúcheme bien. Esta palabra apostasis tiene una característica diferente. Y la característica es que significa que los hijos se iban a adherir por un tiempo en manera formal a la fe de los padres, pero al final iban a abandonar los hijos la fe de los papás. O sea, entonces la apostasía que está hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses era esa apostasía, no una apostasía de que el cristiano se iba a ir, sino era la apostasía de que los hijos iban a caminar tomados de las manos de los papás en la fe de los padres, y los hijos iban a decir, no me importa tu fe, no me importa tu religión, no me importa tu Dios, yo me voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y se iban dejando al Señor y dejando a los padres. Fíjese qué interesante lo que está hablando el apóstol Pablo entonces aquí en los tesalonicenses. Porque lo que les estaba enseñando en pocas palabras era que esta palabra apostasía era negarse a aceptar o creer las creencias religiosas caminando ¿qué? En rebelión. O sea, iba a hablar de que iba a haber una diserción de parte de aquellos que han sido alcanzados a gran escala. Donde venimos viendo hace 2 semanas que muchos iban a tropezar. Donde gente que era la iglesia iba a dejar la iglesia visiblemente, iban a abandonar la fe. Esto es muy importante porque cuando tú haces un estudio y te pones a ver la apostasía, por ejemplo, ha habido varias apostasías en el tiempo antes de la venida del Señor Jesús. Una de las apostasías que más me ha gustado estudiar es cuando surgen los libros macabeos, porque aunque son libros apócrifos de la Biblia, apócrifo significa que no entraron a tiempo en el canon y no tienen la veracidad de la canonicidad. Tú o cualquier persona que quiera leer el libro de Macabeos, primera de Macabeos y segunda de Macabeos, tú te vas a encontrar con mucha de la historia judía, de cómo hay un sacerdote llamado Matatías, y ese sacerdote llamado Matatías
el pueblo judío se levanta en una apostasía y entonces vienen a querer sacrificar o a querer violentar el templo de Dios, y el sacerdote se levanta a matarlos. Viene un judío diciendo: vamos a sacrificar un cerdo aquí, como pasó con Antíoco Epífanes, y de repente el mismo sacerdote saca la lesna, saca el cuchillo y viene y los mata por infieles. Y comienzan las guerras macabeas, donde surge Tobías y donde surge algo de la historia judía muy interesante, que es una rebelión, que es una apostasía del pueblo judío. Haciendo y pensando en esto, yo me hice una pregunta: ¿cómo puedes competir? O sea, ¿cómo puedes competir contra el mundo por la mente y el corazón de tus hijos? Porque es algo interesante. O sea, la problemática no es que el hijo se vaya, la problemática es por qué se fue. ¿Qué no hiciste como papá? ¿Qué dejaste de hacer como padre que tu hijo tomó una decisión, no de irse de casa, no, la decisión de dejar a Dios? Y aún dentro de tu casa, ser una persona, lo voy a decir de esta manera porque más adelante lo vamos a ver, y ser un anticristo. Porque la palabra anticristo significa todo aquel que se opone a Cristo. Entonces, ¿cómo alguien que gustó de la salvación, vio que no era suficiente la salvación, le escupió en la cara a Jesús y se dio la vuelta y se fue, y se convierte en un anticristo? Porque cuando el apóstol Juan habla de que el espíritu del anticristo está operando, el espíritu del anticristo es un espíritu de rebelión, es un espíritu que no se sujeta a nada ni a nadie, es un espíritu que está contra Cristo, y es un espíritu que no quiere saber nada de Dios. Y si lo unimos a las características del anticristo, el anticristo es alguien que está enfermo de sí mismo, es alguien que va a querer la adoración como Dios, es alguien que se va a creer Dios, y es alguien que va a estar engañando y va a estar usurpando el papel de Dios. Y esto es muy interesante porque nosotros, las personas o los cristianos, creemos que porque en la mañana lo hablábamos y lo voy a decir de esta manera, estudiando un poco en la mañana con los hermanos del curso de consejería. Hay varios tipos de padre, pero el padre ausente tiene varias características. No es solamente un padre ausente, hay varias características, y el padre ausente es un padre que está en casa pero no sabe tocar el corazón de los hijos. Es un padre que está en casa pero no sabe direccionar a los hijos. Es un padre que está en casa pero lo único que sabe hacer es dar dinero. Es un padre que no sabe relacionarse con los hijos. Es un padre que no sabe tocar la mente y el corazón de los hijos. Pero uno de los padres que más me gustó, que estábamos tocando, era ese padre enajenado. El padre enajenado es un padre que está en la casa, pero que le da toda la responsabilidad a la mamá sobre los hijos. Tú tienes que encargarte de la escuela, tienes que encargarte de uniformes, tienes que encargarte de entrada, salida, tareas, dientes, esto, aquello. O sea, es un papá que solamente está viendo que todo salga bien desde lejos, pero que cuando la mamá falla, el papá entra y regaña a la mamá y regaña a los hijos. Para eso sí hay papá, para regañar y para llamar la atención. Entonces, la característica de este padre es que los hijos no se sienten amados. Los hijos lo odian y los hijos están resentidos contra ese tipo de padre, porque el papá lo único que sabe hacer es regañar. Y es la única forma en que les habla, y es la única forma en que tiene trato con los hijos. ¿Qué le pasa a esto? Ok. Entonces, la característica de estos hijos es que aborrecen al padre. ¿Por qué lo aborrecen?
porque los hijos no se sienten amados. Así que la característica del padre ausente es que el hijo no se siente amado. Y el hijo viene a la vida de la familia, del matrimonio, con carencias que el matrimonio tiene que suplir. Identidad, amor, respeto. Y mostrarle cómo desarrollarse en la vida. Entonces, mi pregunta era esa: ¿cómo puede competir el papá contra el mundo? Por la mente y por el corazón de su hijo. Y entonces la problemática que yo encontraba es que los papás pues realmente no toman la responsabilidad de ¿qué? De guardar a los hijos de la perversa instrucción formativa que da el mundo. Porque el mundo da una perversa instrucción formativa. El mundo da sus principios y sus antivalores. El mundo les enseña cuáles son los absolutos. Y si cualquiera de nosotros abriera la Biblia, nos daríamos cuenta que el rey Salomón claramente habla un proverbio tan interesante donde dice, donde le está enseñando a los papás que los impíos van a venir a querer transformar la mente de los hijos. Y cuando estudio este proverbio, que es un mashal en el hebreo, que es un proverbio, que es un adagio, está hablando y está citando que uno tiene que poner en los hijos argumentos, porque los viciosos, la gente viciosa, los pecadores, van a venir a sugerirle a nuestro hijo, van a venir a sugerirle que entre en los vicios, van a venir a sugerirle que deje a Dios. Estoy hablando de este punto porque Tesalonicenses nos habla de que no va a venir el Señor hasta que no surja la apostasía. Y la apostasía tiene que ver con que nuestros hijos se van a querer ir de la casa, pero no de casa, van a querer dejar de lado al Señor. Y es interesante porque tú puedes ver a las celebridades, al cine, la televisión y el ciberespacio esparciendo sus valores o sus antivalores. Y no podemos a veces competir contra ellos porque no tenemos el tiempo para pastorearles. No tenemos el tiempo para darles la instrucción. En la mañana me hicieron una pregunta muy inteligente y una pregunta muy interesante. Y es que a veces los papás queremos educar a los hijos sin entender esta diferencia. ¿Cuál diferencia? Una cosa es dar disciplina y otra cosa es dar instrucción. Lo voy a repetir. Una cosa es dar disciplina y otra cosa es dar la instrucción a los jóvenes. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que tú no puedes venir a querer darle la instrucción en el momento que lo estás disciplinando. Tú no puedes venir a decirle, ay, por favor, no seas tonto, mira, no seas tonto, no, esto no se hace así, se hace así. Porque en el momento que estás aplicando la disciplina, en el momento que estás regañando y estás queriendo enderezar el mal carácter o el mal temperamento adámico que hay sobre ese jovencito, lo que estás haciendo es cometer el error de en ese momento querer disciplinarlo y querer darle instrucción en medio de la disciplina. Y eso no se puede hacer. Porque entonces los chicos empiezan a aprender que en el momento que tienen que recibir la corrección, ellos se espantan. Ellos dicen, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué estoy haciendo mal? Y entonces atienden todo menos la instrucción. Y veíamos lo que significaba la violencia espiritual, como muchos de nosotros lo único que tendemos a hacer es decirles, pues por eso te vas a ir, porque el diablo te está pateando y Dios te está castigando. Y entonces nuestros hijos crecen con una culpabilidad. Pero lejos de que crezcan con la culpabilidad, crecen sin una dirección de parte de los padres.
tiene que venir. La instrucción tiene que ser cuando las 24 horas hay instrucción. Desde cómo te sientas, desde cómo comemos, desde cómo masticas. Cierra la boca, hijo, no estés... Vamos, muchos por pena ni siquiera dan gracias por la comida. Cuando tienen la comida todos los días en la mesa. Y ni siquiera le enseñas al hijo que tiene que dar gracias por el alimento que tiene en la mesa. Entonces, ¿de qué manera nuestros hijos van a ser instruidos? ¿De qué manera vamos a competir para meterle la palabra en la mente? ¿De qué manera vamos a competir para poner los principios? Y en el momento que venga el mundo, la televisión, el cine, los artistas, Maluma, Justin Bieber, quien usted guste y mande, a poner sus antivalores, a poner sus ideas, ¿en qué momento ellos van a poder decir y tendremos la confianza de decir que ellos van a decir que no? Cuando nosotros estamos metidos en nuestros propios problemas, estamos metidos en nuestras propias situaciones, que nos hace falta dinero para comprar el último teléfono. Entonces no podremos competir, sino que nuestros hijos serán parte de esta apostasía. Porque esa generación que se ha levantado es una generación que tiene un mensaje oculto y tú no puedes pasar de largo este mensaje oculto. El mensaje oculto que esta generación tiene muy remarcado es de yo merezco, de yo quiero, de yo sería feliz, sí, de no puedo vivir, sí. Y entonces la sociedad nos dice de qué manera tenemos que vivir, de pensar, de nosotros mismos, de otras personas, y aún la sociedad nos enseña de qué manera tenemos que pensar de Dios. Hoy en día los hijos son papás de los papás. Estos papás hoy en día están podridos. Donde los hijos tienen que gritarle en la cara que es la forma correcta de lo que tienen que hacer. Y los papás se justifican diciendo, pues no te fijes en lo que hago, no te fijes en lo que hago, tienes la responsabilidad de hacerlo de manera diferente. Me escojo a mí mismo. No se puede. No se puede porque el ejemplo arrastra. No se puede porque el ejemplo es lo que yo voy a seguir haciendo detrás de ti. No se puede hacer eso. Entonces nos damos cuenta que hoy en día esta cultura es una cultura del cinismo, man. Pues es una cultura cínica. A mí me sorprende el cinismo de las personas. Porque de repente los agarras o de repente vienen diciendo, es que tengo a 2 mujeres, pastor, tengo necesidad. ¿Y tú? O sea, antes lo escondían, ahora son cínicos estos. La gente es cínica. Vamos, déjeme decir otra cosa. Los adultos son cínicos. Y no solamente son cínicos, son amargados. Y la causa de la amargura tiene que ver con que como fracasaron en la vida, como ya el matrimonio se dieron cuenta que no es lo que ellos creían, y ya se dieron cuenta de que sus aires de grandeza de ser millonarios, guapos por siempre, nunca arrugados. Entonces se amargaron porque fracasaron. Entonces se convierten en cínicos. Y el cinismo tiene que ver con que no solamente yo me permito hacer cosas, sino que a mis propios hijos les permito que se estén autodestruyendo, porque no les pongo límites, porque no les enseño la disciplina, no les enseño qué es lo correcto. Y entonces esas personas son parte de la apostasía que está viniendo y está surgiendo, que el apóstol Pablo dice, no va a venir sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Porque no estamos instruyendo. Cuando tú eres una persona que instruyes a tus hijos, esto me encanta hacerlo en la noche, porque yo vengo sobre mi hijo en la noche, yo pongo mis manos sobre mi hijo, me doy el tiempo de poner mis manos y yo repito en las manos delante, con los dos pongo las manos para el Señor, te doy gracias por Mateo, por Pablo, Dios mío, yo Señor te doy gracias porque ellos van a ser gente que va a acabar la escuela, Señor,
gente que te va a servir. Tengo pastores y profetas en mi casa, Señor. Van a casarse con mujeres cristianas que te honren, Padre. Yo podré cargar a mis nietos en las manos, Señor. Yo te pido y te ruego, Señor, que ninguna enfermedad va a venir sobre sus vidas, Padre. Gracias porque lo estás haciendo de esa manera. Y aviento una larga letanía, y lejos de estarle pidiendo a Dios qué es lo que hago, pedirle a Dios, lo que estoy haciendo es preparándolos a ellos, enseñándoles a ellos qué es lo que van a hacer el día de mañana y qué es lo que tienen que hacer y tras de lo que tienen que ir el día de mañana. Pero si tú te la pasas solapándolo, si tú no puedes ponerle un límite a tu papá e hijo, y te digo papá e hijo porque hoy en día los hijos le dicen a los papás qué es lo que tienen que hacer, y los papás tienen una debilidad de carácter terrible. Los papás se sienten culpables por lo que tú gustes y mandes, porque los hicieron feos, porque salieron chatos, tuertos, porque tienen 4 filas de dientes y parecen tiburones, por lo que quieras. Los papás se sienten culpables y no pueden decir nada. Porque como papá uno falla, y en vez de enseñarle que tú fallaste y enseñarle que la gente falla y enseñarle la realidad, tú tratas de pasar como alguien que nunca ha fallado, y eso es una irrealidad. Y como fallé, entonces estoy en deuda contigo todo el tiempo. ¿Cómo te sentirías mejor? Pues es que yo soñé, sí, yo te cumplo tu sueño. ¿Qué necesitas? Algo que constantemente yo le pregunto a las señoritas y a los jóvenes es esto: y si no tuvieras tu carita y tus pompitas, ¿qué le podrías ofrecer a alguien? Apostasía, pastor. Apostasía. Entonces, cada que usted vea eso, no que usted lo señale, sino que tiene que ser algo doloroso para la comunidad que somos la iglesia en Cristo. Tiene que ser doloroso. Tiene que ver con que no hemos aprendido lo que la Biblia enseña. Porque el Dios de la Biblia, ¿sabe qué? El Dios de la Biblia nos enseña, nos muestra la verdad, que la vida es algo valioso, que la vida vale la pena vivir y vale la pena morir por Él también. Él nos enseña por qué vale la pena hacer las cosas, por qué vale la pena ser cristiano, y cómo el cristianismo y Dios mismo da significado a nuestras vidas. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y entonces dice ahí, regresa conmigo el texto. Vamos al texto 3. Nadie os engañe. Segunda carta de Tesalonicenses 2:3 para los que van llegando. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y cuando llegue la apostasía, ¿qué va a pasar? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Qué interesante. El cual se opone, ¿qué hace él? Y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose ¿qué? Pasar por Dios. Y entonces el apóstol Pablo les dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Y entonces yo me pregunté, ¿qué es lo que lo detiene? O sea, ¿qué es lo que detiene al hombre de iniquidad? ¿Qué es lo que detiene al anticristo? Esto es muy importante, les voy a explicar por qué. Porque según lo que estábamos viendo hace semanas pasadas, en lo que es la escatología, el estudio del final de los tiempos, viene el tiempo de Jesús, que es el tiempo de la ley. Aquí está la ley. Y viene el tiempo de Jesús en la cruz. Aquí hay cumplimiento. Escuchen, no que la abolió, no que no tiene cumplimiento, no que no tiene vigencia. Usted debe aprender esto muy bien. Porque luego uno se encuentra con cada persona que dice: es que eso es el Antiguo Testamento. No. El Antiguo Testamento tiene vigencia en este tiempo. Y segunda carta dice
que toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo. Y es útil para enseñar y para corregir, para instruir en justicia. La segunda, toda la Escritura. Ahí es la unidad de la revelación, toda. Entonces, aquí viene el tiempo de la gracia. Este tiempo es gracia. Pero esta gracia se acaba ¿cuándo? Cuando surge el arrebatamiento. Arpazo. Ya lo hemos visto que aquí lo que viene es el bimá, el tribunal de Cristo, donde solamente los salvos, los cristianos, vamos a entregar cuentas, habremos de ser premiados o avergonzados por el tipo de cristianismo que llevamos, y aquí se celebra, aquí estamos en las bodas. No las cenas, la cena de la boda del Cordero, no. Ahí solamente es la boda, donde el esposo viene por la esposa, la toma y se la lleva a su casa. Según los judíos, en la forma en cómo ellos hacen las bodas allá en Israel.